Dios les bendiga en esta hora. Bendiciones a cada uno de los amigos y hermanos que se conectan. Dios les bendiga. Estamos en su devocional Háblame Señor, un espacio de iglesia cristiana espada cortante, y para mí es un gozo, como cada noche que nos toca salir al aire, poder compartir el mensaje del Señor con ustedes. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde grandemente, y gracias a Dios al Señor por permitirme poder entrar a sus hogares y poder bendecir su vida, poder compartir una palabra, poder dar una palabra de aliento, poder llevar un mensaje de paz, de amor, de exhortación, de consolación. Cualquiera que sea la manera que Dios tenga para hablar, será buena. Así que para mí es un gozo saludarles a todos los amigos y hermanos que hacen parte de la página de ICESI, Iglesia Cristiana Espada Cortante, en Facebook Live, y a nuestro canal de YouTube, ICESI, Iglesia Cristiana Espada Cortante. Gracias a cada uno de todos ustedes, amigos, familiares, siervos, consiervos, ministros, pastores. Gracias, que el Señor les bendiga. Estamos en su devocional Háblame Señor, que es un espacio de Iglesia Cristiana Espada Cortante. Gracias por abrirme la puerta de su casa, de su hogar. Gracias por la aceptación que ustedes le dan a este servidor. Que el Señor les bendiga grandemente, 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 grandemente. Padre que estás en gloria, en honra, en alabanza, en poder y en majestad, como cada noche nos presentamos delante de ti porque necesitamos oír tu voz. Háblame Señor es un devocional que nació en tu corazón, Señor, en un tiempo de pandemia, un tiempo de dificultad, donde tú nos diste un tiempo donde podíamos sentarnos a escuchar tu palabra. Y muchas personas, no solamente en Colombia, sino en otras partes del mundo, que se conectaban en ese tiempo de pandemia, de hambre, de escasez, de muerte, pudieron encontrar un reposo, un refugio en la palabra que tú permitías que pudiéramos compartir. Gracias por todos esos amigos y hermanos que hoy todavía quedan en su fidelidad ahí a su devocional Háblame Señor, a ti primeramente. Gracias Señor por la oportunidad que tú nos das de poder bendecir a otras personas que de pronto por el trayecto, el tiempo, no pueden congregarse en un lugar, y tú has levantado devocional Háblame Señor. Gracias por todas las cosas que has permitido, todas buenas, agradables, no tan agradables, pero gracias porque todo nos ayuda para bien a los que aman al Señor. Así que Señor, gracias por este tiempo, por este momento de tu devocional Háblame Señor. Señor, gracias, 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 gracias. Gracias Señor. Te pedimos una palabra de sanidad sobre la vida de Luz Helena, sobre la vida de nuestra hermana Santos, sobre la vida de nuestra hermana Nuri Jiménez, sobre la vida de nuestra pastora Marina Bustamante, nuestro pastor José Luis Arrieta, nuestro amigo Wilson De Caro, nuestro amigo Giovanni Reales, nuestro amigo David Escorcia, la vida de mi mamá, la salud de mis hermanos, la salud de mis hermanos, la salud de Abby, mi salud, la de mi esposa, la salud de cualquier hermano que en esta hora se encuentre quebrantado de salud. Oramos también por el familiar de Tatiana, Señor, que partió ayer. Señor, guarda a esa familia, ayúdala, fortaléceles, dale las fuerzas para seguir adelante. Y así a cada uno de los amigos y hermanos que se conectan en la página, en el canal de YouTube, y los que están aquí fuera del país, los que están aquí en el país, fuera del país también, háblales, ministrales, guárdales, cúbrelos con tu sangre preciosa. Atamos, ligamos y reprendemos lo que no es tuyo. Y te damos gracias por permitirnos esta hora culminar con este tema que estamos compartiendo, Padre. Gracias. Y a tu buen Espíritu Santo le decimos, quédate, convéncenos, redargúyenos, exhórtanos, edifícanos. Háblanos, Señor, de la forma que tengas que hacerla, pero háblanos. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Dios les bendiga, mis amados. Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias por estar ahí conectaditos. Gloria al Señor. Nuestra amiga y hermana María Martínez dice: buenas noches, pastor, bendiciones. Bendiciones a todos mis amigos y hermanos que están conectados, los que se van a conectar. Vamos a terminar este tema que estamos compartiendo, que se llama cómo permanecer en los caminos del Señor. Y estamos hablando en el libro de Juan, capítulo 15, versículos 4 al 5, que dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permaneced en mí. Yo soy la vid, dice Jesús, vosotros son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. ¿Cómo permanecer en los caminos del Señor? Hemos estado compartiendo dos aspectos, porque no podemos dar fruto si no estamos conectados a la vid de Jesús.
nosotros somos las ramas para poder dar fruto. Entonces se habla de permanecer. Jesús dice que separado de mí, nada podéis hacer. Puedes que seas creyente, que en este momento te encuentres apartado por las circunstancias de la vida, porque la adversidad es como una fuerte brisa que arranca todo. Escuché ayer. Y la verdad que esa frase me gustó y la atesoro en mi corazón porque dice una gran verdad. Y de pronto las adversidades hoy no te tengan congregado, hoy no te tengan en la iglesia, hoy quizás ni te tengan en tu casa, ni en tu hogar, ni en tu familia, porque muchas cosas se han roto. Quizás tú que estás ahí no eres creyente y apenas estás comenzando a asistir a la iglesia y te preguntas, yo quiero permanecer, pero me da miedo porque fulanito comenzó y no terminó, fulanito comenzó y no terminó. Yo no quiero ser de ese tipo de personas, yo mejor no me congrego. No, la Biblia da pautas y formas como nosotros podemos permanecer. Lo primero que tenemos que entender es que el versículo está diciendo que debemos permanecer en Él. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. O sea, Dios nos pide a nosotros que permanezcamos en Él para que Él pueda permanecer en nosotros. Y entonces explica, da un ejemplo como el pámpano no puede llevar fruto, la rama, si no está conectada a un árbol. Eso es algo lógico. Entonces vuelve y dice, así vosotros, si no permanecéis en mí. Entonces él vuelve y dice, yo soy la vid, o sea, yo soy el árbol, y vosotros, ustedes, nosotros, somos los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, otra vez lo aclara, este que permanece en él, llevará muchos frutos. Y aclara al final, porque separado de mí, nada podéis hacer. Esa es la clave, cómo permanecer en el camino del Señor. Dios quiere que permanezcamos. La vida a veces nos saca de las cosas del Señor. Y nosotros tenemos que entender cuáles son esas cosas que nos apartan, cuáles son esas cosas que como cristianos podemos comprender que necesitamos para no apartarnos y cómo podemos nosotros permanecer en los caminos del Señor. Hoy les voy a hablar de la tercera. Le hablé de la primera, que es necesitamos tener un corazón agradecido. Ahí está en la página de la iglesia, está en el canal de YouTube, lo puede escuchar. Y anoche le hablé de la segunda, que tenemos que ser conscientes y tener nuestro corazón preparado, porque vamos a ser decepcionados y dice, necesitamos reconocer que nos pueden decepcionar y fallar las personas, mas Dios nunca nos fallará ni nos decepcionará. Entonces, lo primero que enseñamos, que para permanecer en el camino del Señor es un corazón agradecido, y me tomé el tiempo de explicarlo, de hablarle de lo que es la salvación, lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, que no tiene que ver con un milagro de un hijo, de un esposo, una conversión, un embarazo, un trabajo, un empleo, la salud, la casa. No tiene nada que ver la conversión con un milagro. La conversión de nosotros es porque el Espíritu Santo nos convenció cuando estábamos escuchando la palabra en el lugar que aceptamos a Cristo por primera vez. El Espíritu Santo vino, me convenció, me hizo entender que a ese lugar de tormento, que es el infierno, yo no tenía cómo pagar el precio para salir de ese lugar e ir a una eternidad con Cristo. Y el Espíritu Santo me convenció de que yo primeramente era un pecador y que como pecador necesitaba arrepentirme, y que el arrepentimiento lo ofrecía Jesús por su sangre que derramó en la cruz del Calvario por nosotros, y que nosotros con nuestra boca debíamos confesar, aceptando a Cristo como nuestro Salvador, para entrar a ser parte de la iglesia y del cuerpo de Jesucristo. Esa salvación vino a mí porque el Espíritu Santo me convenció que el precio que tenía que pagar por mi salvación era tan grande que yo no tenía cómo pagarlo. Yo le bendiga, hermana Nidia, un saludo para usted y un feliz cumpleaños a nuestro hermano Ever, que el Señor lo bendiga grandemente, 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 que el Señor derrame mil bendiciones sobre su vida, le regale muchos años de vida a mi hermano Ever, que el Señor lo bendiga grandemente, grandemente, grandemente. Así que pase un feliz cumpleaños, le desea Iglesia Cristiana Espada Cortante. Así que la salvación, el Espíritu Santo nos hizo entender que nosotros no teníamos cómo pagar ese precio y que Cristo pagó por mí para yo poder acceder a la salvación. O sea, soy salvo, no por un milagro, no por un matrimonio arreglado, por un hijo, por lo que sea. Soy salvo porque entendí que yo no tenía cómo pagar el precio para entrar al cielo, que yo era un pecador que merecía la muerte, que yo era un pecador que necesitaba ir a un lugar de tormento,
pero que Dios mandó a su Hijo en semejanza de hombre a que muriera en la cruz del Calvario para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ahí yo entiendo, ahí yo comienzo a tener un corazón agradecido. Primero, porque Él me salvó cuando yo no había hecho nada bueno para que Él me salvara. Segundo, que yo no lo amé primero, Él me amó primero, por eso nosotros le amamos a Él. Que hoy hago parte de la iglesia de Cristo y que Él me dio una naturaleza espiritual y cambió esa naturaleza pecaminosa. Segundo, que Él me trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Tercero, que soy una nueva criatura y todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y cuarto, hay un destino eterno que ha sido cambiado. Si moría sin Cristo en esa condición pecaminosa, iba para el infierno, pero por aceptar a Cristo y lavarme con su sangre preciosa, hay una redención para el ser humano y acepté a Cristo. Entonces yo soy agradecido. Sí, soy agradecido por un milagro, porque salvó a mi papá, porque me dio un empleo, porque mi esposa quedó embarazada, por todo lo que tú puedas ver que es un milagro, eso está perfecto. Pero soy agradecido primero que todo porque entendí por el Espíritu que me convenció que el único precio para poder yo entrar al cielo lo había pagado Cristo, porque yo era pecador y por su sangre que Él me limpió. Entonces ahí yo empiezo a tener un corazón agradecido cuando yo veo de dónde me sacó el Señor, dónde estoy y para dónde voy. Estaba perdido, estoy en sus caminos, voy para el cielo. Entonces, eso, para yo permanecer en los caminos del Señor, claro está que cuando ya tengo a Cristo, cuando conozco a Cristo, voy a orar por un empleo, por un milagro, por una situación. Dios responderá algunas, otras no las responderá, no me convienen, si me convienen, lo que sea. Pero mi salvación o mi agradecimiento no está basado en el milagro que estoy orando. No está basado en lo que estoy pidiendo, está basado en que el Espíritu Santo me convenció a mí que yo era un pecador y que necesitaba a Jesús como el único salvador de mi vida. El único que pagó el precio para mi salvación fue Jesucristo. Por eso le amo, porque Él me amó primero. Ahí yo tengo un corazón agradecido. Después le voy a orar por los milagros, por lo que necesito, por mi economía, por mi casa, por el carro, por la conversión de un hijo, por un embarazo, por lo que sea que yo tenga que orarle, pero que el Señor decida no responder, no va a cambiar mi agradecimiento por dónde me sacó, porque Él dice que Él sacó del hoyo mi vida, que Él enderezó mis pasos, que Él sacó del hoyo mi vida, Él es el que me corona de favores y de misericordia. Ahí soy agradecido. Entonces, como soy agradecido, eso me va a ayudar a permanecer en los caminos del Señor. Sea que fulano cambie, sea que sultano no cambie, sea que Él me responda, sea que no me responda, sea que Dios decida hacer en su soberanía lo que quiera hacer conmigo, yo permanezco en el camino del Señor porque he aprendido a ser agradecido. Y lo segundo que enseñar es que usted tiene que reconocer que en esta vida nos van a decepcionar y que nos van a fallar, pero que Dios no me va a fallar. Entonces eso tiene que ver con lo primero, porque si yo tengo un corazón agradecido cuando alguien me falla, cuando alguien me ofende, cuando alguien me agrede, cuando alguien me ultraja, cuando alguien me decepciona, cuando yo hago algo por ese alguien y esa persona me decepciona, yo no digo me voy del evangelio porque el evangelio no sirve, porque esa persona es un desagradecido. No, la persona es desagradecida, pero Dios no tiene nada que ver con el desagradecimiento de X persona. Yo soy agradecido porque entendí que necesito ser salvo, porque había un lugar de tormento y yo no tenía cómo pagar esa salvación. Cristo la pagó por mí porque su papá, su padre, Dios lo mandó a morir en la tierra por mis pecados. Entonces soy agradecido. Pero si yo no soy agradecido, no voy a permanecer en los caminos del Señor, porque tengo que entender que alguien me va a fallar, que alguien me va a decepcionar, que las personas, pero tú sabes que Dios no te va a fallar y que Dios no te va a decepcionar. Porque muchas veces las personas que más nos ofenden y las personas que más nos agreden son las personas más íntimas de nosotros. Son más íntimas. Por eso el salmista decía en el Salmo 50 y aquí lo tengo, Salmo 55, 12 al 14 dice: porque no me afrentó un enemigo. Porque si hubiese sido un enemigo, yo lo hubiese soportado. Ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, no me hubiese importado, sino que se levantó, me afrentó y se alzó contra mí. Tu hombre, sino tu hombre, al parecer íntimo, o sea, esa persona cercana,
íntimo mío, mi guía y mi familiar. Y el Señor aclara, esos amigos íntimos, hombres, familiares, que juntamente comunicamos dulcemente los secretos y andamos en la amistad en la casa de Dios. No hay dolor más grande cuando alguien cercano a ti te falla, te ofende, te agrede, te maltrata. Pero eso no es motivo para yo abandonar a Cristo, para salir del Evangelio, para dejar de desarrollar el llamado que Dios me hizo. Entonces, hemos enseñado dos cosas. El tema es cómo permanecer en los caminos del Señor. Uno, siendo agradecidos. Dos, entendiendo que nos van a decepcionar y que nos van a fallar. Lo tercero, que lo vamos a comenzar hoy, necesitamos llegar a ser un buen soldado de Jesucristo para permanecer en los caminos del Señor. Cuando usted habla de soldados, usted se va a su sobrino, a su hermano, a su hijo, a su primo, a su hermano que le tocó prestar servicio militar, a su papá, a su abuelo, y usted tiene la idea de lo que es prestar el servicio militar, y lo que nos quedamos en casa pensamos que prestar el servicio es 1, 2, 3, 4 meses sin ver un familiar, jura bandera, llega a la casa una semana, vuelve y se va. O sea, nosotros entendemos que para nosotros lo que no vamos a prestar el servicio militar representa para mí, que no estoy prestando el servicio militar sino un familiar, para mí representa la ausencia de esa persona que no estoy viendo. Pero el que se fue a prestar el servicio tiene muchas horas de trasnocho, muchas horas de esfuerzo, muchas horas de sacrificio, muchas horas de cargar un maletín que pesa mucho, muchas horas tratando de armar un rifle, muchas horas tratando de evitar una mina quebrapata, muchas noches de trasnocho donde los mosquitos parecen aviones, parecen Concorde, muchas noches donde la lluvia y la intemperie y el sol y los mosquitos. Pero en la casa el que se queda está viendo en la ausencia, ay, ¿dónde está, Señor? Guárdalo. Pero el que está en el servicio está sufriendo penalidades, está sufriendo momentos difíciles por lograr una libreta militar, por lograr una carrera militar, por lo que sea, que se fue la persona. Entonces nosotros no vemos al familiar que está prestando el servicio. El único que sabe y entiende lo que es el servicio militar es el que lo vivió, es el que lo está viviendo, es el que está prestando el servicio. Y el Señor Jesucristo coloca nuestra vida como cristianos para permanecer en el camino del Señor, que debemos ser buen soldado de Jesucristo. No soldado del mundo, ni el ejército de Colombia, ni el diablo, sino buen soldado de Jesucristo, porque estamos en el ejército del Rey de Reyes, en los escuadrones del Dios viviente. Entonces, como soldados, vamos a sufrir penalidades. Habrá noches donde no podemos orar, donde no podemos dormir, no podemos esto, no podemos conciliar el sueño, y nos va a tocar levantar, caminar la sala, caminar para acá, orar, reprender, atar, ligar, ayunar, vigilar, ver la palabra, porque estamos en esa guerra espiritual donde estamos batallando por la vida de un hijo, por la vida de un esposo, por la vida de un familiar, donde estamos peleando una oración, irrumpiendo en el mundo espiritual con la guerra espiritual para atesorar algo por el cual estamos orando al Señor, un empleo, un imperio satánico en la cuadra, un hijo en la droga, un hijo en el alcohol, un hijo en la prostitución, un hijo en el homosexual, y nosotros entramos como soldados de Cristo a pelear, a trasnocharnos, a orar, a buscar al Señor, a servir al Señor. Entonces la Biblia dice que para permanecer en el Señor debemos ser agradecidos, debemos saber que nos van a decepcionar y que nos van a fallar, menos Dios. Y tercero, necesitamos llegar a ser, o sea que todavía no lo somos, necesitamos llegar a ser un buen soldado de Jesucristo. Y segundo libro de Timoteo, capítulo 2, versículo 3 dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Yo me recuerdo que una vez hicimos un evangelismo puerta a puerta a predicar la palabra, y me acuerdo que toqué la puerta, la señora me abrió, y cuando la señora me abrió y me dio con la Biblia, me tiró la puerta. ¡Pra! Otro me dijo una cantidad de groserías. Uno va a sufrir cosas, uno quisiera responder y agredir también de la misma manera, pero como el Señor ya está en uno sufre eso como una afrenta por amor a la obra del Señor, sufre penalidades. Por ser cristiano se van a burlar de ti, por ser cristiano te van a pisotear, te van a perratear, porque como tú no llegas enmaicenado y no llegas con la cruz en la frente, entonces la gente se va a burlar de ti, te va a perratear porque tú eres cristiano. Entonces eso es sufrir penalidades, porque por amor a Cristo vas a amar a esa persona, la vas a soportar, la vas a tolerar,
le vas a hablar de Cristo, no vas a pelar el cobre, no te vas a enfurecer, no te vas a soltar los estribos y vas a mostrar verdaderamente quién eres tú. No, sino que le vas a amar, le vas a soportar, le vas a tolerar, porque la Biblia dice que tenemos que amarnos los unos a los otros. Eso es sufrir penalidades. Muchas veces está predicando el evangelio, te mandan a cerrar la iglesia, te mandan a apagar el micrófono, que son unos bolleros, que son esto, que son unos quitaoficios, que no trabajan. O sea, tú vas a sufrir penalidades, te van a burlar, te van a azotar, te van a vituperar, lo que sea, porque necesitamos, para permanecer en el camino del Señor, necesitamos aprender a hacer llegar buenos soldados a Jesucristo. Y aquí la Biblia en 2 Timoteo 2:3 te dice, tú y yo sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Qué palabra tan hermosa. En Guatemala hay un grupo de élite del ejército y su nombre son los caidiles. Y estos hombres son buenos soldados, preparados para todo, dispuestos a todo, y se llaman, y su lema es: si avanzo, sígueme; si me detengo, empújame; si retrocedo, mátame. O sea, ellos, porque había momentos que iban a sentir, pronto el que estaba con ellos no iba a avanzar, pero lo veía avanzar a ellos y decía: si avanzo, sígueme. Y de pronto, si me detengo, empújame; y si retrocedo, mátame. Necesito avanzar como buen soldado, necesito avanzar en los caminos del Señor. Y aquí te lo puedo decir con el corazón en la mano y a voz populi: somos agraviados, los pastores nos robamos las ofrendas, nos robamos los diezmos, tantas cosas que hablan de los pastores. Entonces, nosotros, por amor a Cristo, vamos a sufrir penalidades, muchas cosas. Ser un buen soldado de Jesucristo es aquel que, a pesar de las penalidades, o sea, las dificultades, que de los problemas, que a pesar de la crítica, que a pesar de las murmuraciones, que a pesar de las debilidades que uno como persona tiene, y a pesar de las debilidades también de las demás personas, yo he decidido no volver atrás. Yo he decidido, y tú hemos decidido no volver atrás, porque alguien por su debilidad puede caer y se puede ir al mundo, pero yo voy para adelante. Yo, con mis luchas y mis debilidades, se las presento al Señor: dame fuerza, y voy para adelante. Pero yo, como buen soldado de Jesucristo, no importa las críticas, el problema, las luchas, el mal pastor, los que se van de la iglesia hablando y renegando de ti, porque ellos son tan buenos que no cometen errores, y son tan buenas personas que ellos son una mansa paloma, y sus hogares son un desastre total, un desastre total. O sea, y nosotros muchas veces tenemos que sufrir esas penalidades, porque la gente, cuando se va de nuestras congregaciones, es que ahí no hay amor, es que ahí no hay esto en esto. O sea, siempre hay una cantidad de quejas, y vamos a otra iglesia a dañar, a destruir, pero las personas no cambian. Como también hay malos pastores, habemos malos pastores, malas pastoras, porque no cuidamos la oveja, no pastoreamos la oveja, tantas cosas que hay. Así que tú, como buen obrero del Señor, tú sufres penalidades, no importa las críticas, el problema, la murmuración. Tú y yo hemos decidido no volver atrás. Entonces, para permanecer, 1, debo ser agradecido. 2, debo saber que en este camino me van a decepcionar y me van a fallar, pero jamás Dios lo va a hacer. Y 3, tengo que llegar a ser, o sea que no lo soy, un buen soldado de Jesucristo. Y el buen soldado de Jesucristo va a sufrir penalidades, va a sufrir burlas, críticas, perrateo, bullying, tantas cosas por ser cristianos. En la cuadra, como tú no prendes el escaparate y formas el escándalo, como tú no te enmaicenas ni te disfrazas sacas todos esos instintos ocultos que están ahí dentro de la persona, y cuando es carnavales se disfrazan de mujeres los hombres, y tantas cosas que sacan todos esos deseos reprimidos que la persona tiene ahí, y comienzan a sacar, y como tú no amaneces, y como tú no esto, y entonces te ponen el pico a todo volumen y se burlan de ti, y se están tomando y brincan y te tiran el agua en la puerta de la casa, te llenan la terraza de maicena. O sea, es una cosa, pero tú tranquilo, como buen soldado de Jesucristo, sufre penalidad. De pronto estás en tu casa, tus hijos quisieran tú que fueran otra cosa, pero no lo son. Pero por amor a Cristo tú sufres penalidades, tu esposo, tu esposa, no sé, mi amado hermano, pero tú, como buen soldado, tienes que aprender a ser buen soldado de Jesucristo para permanecer en los caminos del Señor Jesucristo. Y el buen soldado, a pesar de lo que esté viviendo, no vuelve atrás. Un buen soldado tiene su mirada puesta en el objetivo, y un buen soldado de Jesucristo tiene la mirada puesta en Él, en Jesús.
El libro de Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 2 dice: por tanto, nosotros, teniendo también en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, ese gozo puesto delante de él era el morir por nosotros, para él fue un gozo, delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Está viendo? Todo buen soldado que sufre penalidades no retrocede porque ha decidido no volver atrás. Porque la Biblia dice: por tanto, nosotros que tenemos una gran nube de testigos a nuestro alrededor, que ven todo lo que nosotros hacemos, ¿qué debemos hacer nosotros con toda esa nube de testigos? Tenemos que despojarnos del peso y del pecado que nos asedia. Dice claro: despojémonos de todo peso, toda carga, toda angustia, toda dificultad, y del pecado que nos asedia, porque es el bombardeo de las redes sociales, el free fryer, la telenovela, el televisión, la Paquita Gallego, el IFI y todo ese poco de telenovelas que enredan a la gente ahora. El Netflix, el Amazon Prime, el Disney, las tarjetas y las recargas y las redes sociales y el WhatsApp y el internet. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces nosotros debemos estar velando, porque el enemigo va a atacar todas las vidas. Entonces aquí dice: despojémonos de todo pecado y del pecado que nos asedia. Y dice: corramos con paciencia. Esto no es a la ligera ni que no. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esto no es del que corre ni del que quiere, sino de quien Dios tiene misericordia. Esto es un paso a la vez. 1, 2, 1, 2. Vamos avanzando. Corramos. Dios te bendiga, Merly. Qué bueno saludarte, hija. Dios te guarde. Buenas noches, Pastor José. Dios lo bendiga. Bendiciones para la pastora Merly. Claro que sí. Para toda su familia. Acá estoy dispuesta a escuchar la palabra del Señor. Dios te bendiga, hija. Estamos orando mucho por ti. Estamos orando mucho por tu esposo. Estamos orando por tus hijos, por el bebé que viene en camino. Porque usted se levante, sea mujer guerrera de oración, de búsqueda, de oración. Que no desmaye, sino que avance, como le está diciendo aquí la palabra. Sea un buen soldado de Jesucristo, que va a sufrir penalidades, lucha, tropiezos, pero usted ha decidido no volver atrás, porque si vuelve atrás, el brujo, la hechicera, acabarán con tu vida. Pero mientras tú estés orando y reprendiendo, estás rebatiendo todo ataque del enemigo, y Satanás no te va a poder tocar a ti, ni a tus hijos, ni a tu familia, porque tú has decidido ser ese buen obrero y buen soldado de Jesucristo. No pongamos nuestra mirada en las debilidades de nuestro prójimo, sino en el galardón que nuestro Señor Jesucristo tiene para nosotros. Hebreos 11:26 dice: teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés no le importó la plata de Faraón, no le importó nada. Él le importó solamente el galardón. Por eso dice: teniendo por mayores riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿A quién estás mirando tú para permanecer? El galardón, esa corona incorruptible que Dios nos ha dado, y nos vamos a gozar por la eternidad en las bodas del Cordero cuando Cristo venga por su iglesia. Gloria al Señor. Otra cosa, para permanecer en los caminos del Señor necesitamos ser sabios. Escuche esto: necesitamos ser sabios para reconocer que no vale la pena apartarnos de los caminos del Señor. Tenemos que ser sabios, entendidos, para reconocer que no vale la pena apartarnos de los caminos del Señor. Si Dios nos sacó de droga, de alcohol, de muerte, de prostitución, y estamos en Cristo, puede que las cosas no estén como tú quieres que estén, pero de pronto están como el Señor quiere que estén. Porque como cuando las cosas están, cuando yo quiero que estén como yo quiero que estén, comida, casa, carro, beca, no oro, no ayuno, no me congrego, no voy a la iglesia, soy un desagradecido. Pero cuando las cosas no están como yo quiero, pero están como el Señor quiere, lucha, prueba, dificultad, ahí estoy orando, ayunando, buscando el rostro del Señor, consagrándome, permaneciendo, siendo ese buen soldado de Jesucristo.
Pero tienes que usar la sabiduría hoy, amado amigo, amado hermano, para terminar en esta hermosa noche, de que tú y yo debemos entender y reconocer con la sabiduría de Dios que no vale la pena apartarnos de los caminos del Señor. La droga, el alcohol, el sexo ilícito, las mujeres y lo más lindo y lo más hermoso que pueda tener este mundo palidece y queda sin color ante la hermosura y la santidad de nuestro Señor Jesucristo. Ni la pornografía, ni los sexos desordenados, nada de eso, todo eso es momentáneo. Pero lo que te da el Señor no tiene precio. Así que hoy hay que reconocer con sabiduría que no vale la pena apartarse de los caminos del Señor. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 21 al 22. Segunda de Pedro 2, 21 al 22 dice: porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el barro. Qué bonito, ¿verdad? Tienes que tener la sabiduría de parte de Dios para entender como la gente o las personas, el hombre deja a su esposa de toda la vida que le ha servido, ha sido buena esposa, está en las buenas y en las malas, y se va de su casa a alimentar 5, 6, 7 hijos que no son de él, y dejas desamparada a una mujer que estuvo en las buenas, en las malas, le parió 4 o 3 hijos, y a sus hijos verdaderos que los engendró él, que los trabajó él, no le sostiene y puede y sostiene a otros hijos que no son de él. No estoy diciendo que sea mal sostener los hijos de otra persona, pero sostenga, cumpla con su obligación. Si usted decidió ya irse de la casa de su esposa, vaya y alimente los suyos, pero también alimente los de la casa. Entonces no vale la pena, dice la palabra, apartarnos de los caminos del Señor. Y mire lo que dice el libro de Pedro: porque mejor les hubiera, a los que se apartaron, a los que no tuvieron sabiduría, mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de Dios, que después de haberlos conocido al Señor, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Y el versículo 22 hace como un chiste ahí: pero les ha acontecido lo que dice el proverbio, a los que se apartaron, el perro vuelve al vómito. Así dice el libro de Proverbios: como el perro vuelve al vómito, así es el necio que repite su necedad. Y acá dice que el perro vuelve a su vómito. Usted, si no lo ha visto, de pronto, ahí está mi hermana Zulay, Dios le bendiga. Dice que el perro vomita, da 2 vueltas, 3 vueltas y viene y se come el vómito otra vez. Y dice que la puerca después, el choncho, la marrana, el cerdo, después que lo han lavado, vuelve y corre y se revuelca en el barro, en el lodo, porque esa es su naturaleza pecaminosa. El perro vuelve a comerse el vómito, y es como aquel que se dice: no vuelvo a tomar porque me emborraché, que guayabo tengo, la cerveza está cara, y mañana otra vez vuelve borracho. Entonces dicen una cosa y hacen otra cosa. Le estoy hablando al creyente. El creyente no necesita volver atrás. El creyente necesita, para permanecer en los caminos del Señor, uno, reconocer que necesita tener un corazón agradecido, porque por ahí anda un poco gente desagradecida. Segundo, necesita entender y reconocer que te van a fallar y que te van a decepcionar, pero que Dios nunca lo va a hacer. Tercero, el Señor es bueno y es grande y es misericordioso. Necesitas llegar a ser, como yo y tú, todos, un buen soldado de Jesucristo, que sufre penalidades, que corre la batalla de la fe, que corre con paciencia esta carrera que el Señor le ha puesto. Y cuarto, tener sabiduría para entender que no vale la pena apartarse de los caminos del Señor, porque dice la Biblia que mejor le hubiese sido a ese no conocerlo que conocerlo y apartarlo, porque les aconteció lo del proverbio: el perro vuelve al vómito y la puerca lavada vuelve al barro a revolcarse. Mire cómo el Señor coloca ese ejemplo. O sea, no hay necesidad, mi amado hermano, de lo que está viviendo es grande. Sostenga la fe, ore, ayuna, pero no se vaya al mundo. El mundo no te ofrece nada. Job decía: aunque él me matara, en él esperaré. Aunque él me matara, en él esperaré. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Amén. Terminamos diciendo: tenemos que tener bien claro que no es lo mismo los errores que cometemos en nuestra vida por ignorancia, porque no conocíamos al Señor, porque no conocíamos su palabra,
a los errores que cometemos teniendo conocimiento de la palabra del Señor y conocimiento de su voluntad. No es lo mismo yo acostarme con una mujer sin saber que es pecado, que es adulterio, que es fornicación, pero es pecado igual a los ojos de Cristo y son errores que la gente comete y por eso la gente lo hace porque es sabroso y es chévere. Pero cuando vamos a la luz de la palabra y entendemos que eso de acostarnos y tener sexo con quien no es nuestra esposa, es adulterio, es fornicación, y que si estamos con otra persona dentro del matrimonio teniendo sexo es adulterio, estamos adulterando un compromiso que hicimos frente a mucha gente y frente a un altar. Y fornicar es tener sexo fuera del matrimonio, con el que sea, sin casarme. El que no tiene a Cristo no sabe que adulterio y fornicación es pecado, pero cuando tú llegas a Cristo y te enseñan en el discipulado lo que es pecado, que es el pecado, que es esto, que es lo otro, no es lo mismo cometer errores sin tener el conocimiento de la palabra, sin tener la doctrina del Señor, que cometer errores teniendo ya el conocimiento de la palabra del Señor. Mira lo que dice Lucas 12:48, más el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco. O sea que la persona que está en el mundo, que hizo cosas dignas de azote, dice la palabra, más el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco. ¿Sí me entiendes? Porque pecó sin saber que lo que estaba haciendo era pecado, pero igual va a ser azotado, pero va a ser azotado poco. Porque todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. O sea, no es lo mismo tú y yo, Dios te bendiga hermana Lidia, no es lo mismo que tú y yo robemos cuando no conocíamos a Cristo y sabíamos que era malo, pero no que era pecado, que ahora estar en Cristo. Te prestan un libro, no lo devuelves, te prestan un CD, no lo devuelves, te prestan algo, no lo devuelves, te clavas los diezmos, no los devuelves, Dios te bendice y te quedas con lo del Señor. Entonces, no es lo mismo robar sin el conocimiento que es pecado, porque aquí dice la Biblia, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, conocimiento, palabra, discipulado, doctrina, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. O sea que no es lo mismo el nuevo que está llegando a los pies del Señor, que se equivoca, al pastor que tiene 50 años y la oveja que tiene 30 años y al líder que tiene 40 años, hacer lo mismo que hace una persona que está llegando a los caminos del Señor. Entonces, ojo con eso. Por eso Santiago dice, ojo con aquellos que procuran hacerse maestros, porque el que es maestro, el que enseña a otros, debe tener un grado de mayor ejemplo ante las demás personas, porque enseña la palabra. El que no enseña no le van a prestar, pero cualquier cosa incorrecta que el pastor hace, dice, y eso que es pastor. Pero un hermano en la iglesia, ay, pobrecito, está comenzando. Y el pastor, sí, el pastor. ¿Sí me entiendes? Porque tiene un grado más de madurez. Entonces, mejor no les hubiese a esas personas haber conocido a Dios que conocerlo y apartarse. Entonces, estamos hablando de permanecer y aquí termino. 1, para permanecer en los caminos del Señor necesitas tener un corazón agradecido. 2, necesitas entender y saber que te van a decepcionar y que te van a fallar, pero que Dios nunca lo va a hacer. 3, necesitas tú y yo llegar a ser un buen soldado de Jesucristo. Y 4, para no apartarme de los caminos del Señor, debo tener sabiduría para entender que no vale, por ninguna razón, no vale la pena apartarnos de los caminos del Señor. Cuando volvemos atrás voluntariamente, después de haber conocido y experimentado la bondad y la misericordia del Señor, quedamos expuestos ya no a la ira de Dios, sino a su amor de Padre manifiesto en disciplina para nuestras vidas. Proverbios 3:12 dice, porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo que ama. Cuando volvemos atrás voluntariamente, después de haber conocido y experimentado la bondad y la misericordia del Señor, quedamos expuestos no solamente a la ira de Dios, sino a su amor de Padre manifestado como en disciplina para nuestras vidas. Porque Él no, cuando tú y yo como hijos de Dios pecamos y fallamos, no va a venir la ira de Dios sobre la vida de la persona a consumirla y a desbaratarla, no, porque ya Él es tu Padre. Ya Él comienza esa ira de Él
Ya no va a ser para destruirte. Ahora el amor de ese Padre, de ese Dios, se va a manifestar en una disciplina para nuestras vidas. Igual te va a corregir, igual te va a disciplinar, igual te va a doler, pero ya no lo está haciendo con el fin de, por ejemplo, en un accidente te has podido matar, porque pecó, se apartó de los caminos del Señor, hizo algo incorrecto, se metió una pega en carnaval y caminoteó la vía 40 y el domingo estaba triste porque ofendió al Señor. Dios no lo, y de pronto esa persona se asientó y la gente dice, corrección del Señor por sinvergüenza, dice la gente. Si Dios hubiese usado la justicia de él, lo mata. Se asientó o no se asientó, sino que se estrelló un carro y se mató. Pero ya no es ese juicio de Dios y la ira de Dios a matar a esa persona porque falló. No, aquí es el Padre amoroso que te va a disciplinar, que te va a corregir con cosas que para ti son difíciles, cosas que para ti son duras, pero que lo que Dios ha permitido no es para destruirte, no es para matarte, no es la ira de Dios, es el amor absoluto de Dios, del Padre queriendo rescatar a ese hijo que se extravió. Entonces hay personas que manejan la ira de Dios y quieren que la gente se muera porque fulanito se apartó, porque fulanito cometió un error, y mira quien lo ve y tienen el evangelio de burla porque ellos se creen Dios y porque Dios no los mata y se los lleva, no, porque ya Dios no actúa en esa ira de Dios como cuando sacó al pueblo de Israel de allá de Egipto porque ellos habían desobedecido a Dios. Ya aquí es el Padre amoroso que igual va a permitir situaciones dolorosas en ti y en mí, pero no para destruirme. No permitió ese accidente, sí, para que entendieras que Él te está amonestando por el vituperio que hiciste y te enmaicenaste y te emborrachaste y listo. Pero Dios lo que está permitiendo eso para que tú abras los ojos y reacciones, porque el amor de Dios está trabajando en todas las situaciones que están en tu entorno, pero no para matarte ni para destruirte. Lo está haciendo para restaurarte, porque ya no es el Dios de juicio y de misericordia, no, es el Dios de amor, el Padre que ama a su hijo que se apartó. Ya fueron al hijo pródigo, se empujó la plata, se comió la plata, se metió la pea, se volvió, se hizo amigo de todos los amigos, bebió, desbarató, despilfarró la plata y deme la plata que me voy, y el papá se la dio y se volvió loco. Pero cuando él allá casi que comía de cerdo, dijo, he pecado contra el cielo y contra mi Padre, me levantaré e iré a mi casa y le pediré perdón a mi Padre y le diré que me haga como uno de sus jornaleros, que ni siquiera me diga hijo, sino que me dé trabajo para que me pague, para que pueda comer, porque el hambre que tengo. Pero dice que cuando yo tengo un libro que habla de la conducta y del comportamiento de las personas nobles y pudientes y ricas en esa época, tenía que guardar la compostura, no manifestar sus emociones. Y dice que el libro dice que cuando el hijo pródigo venía, el papá perdió la compostura, se quitó la bata, la túnica que tenía, corrió como loco por la calle desenfrenado, porque vio a su hijo que venía como un andrajoso moribundo y él corrió a abrazar a su hijo. O sea, a él no le importó que hablaran de él, que se desacomodó, el noble que hizo una locura, míralo corriendo. A esas personas nobles ni las voces le oía porque era una educación total, pero cuando él vio la condición de su hijo, él nos corrió a decirle, te lo dije, desagradecido, a mi casa no vienes, te empujaste la plata, te comiste la plata, te volviste loco, porque ya me dijeron que hablabas mal de mí, que yo era un mal padre, así que ahora chúpate la mandarina que te estás comiendo, y está bueno que te pase por desobediente, está bueno que te pase por desagradecido, está bueno, te lo tienes merecido por mal hijo. Ese no es el Dios que nosotros conocemos. Entonces cuando tú y yo soltamos de la mano de Cristo porque no tenemos el entendimiento para saber que no vale la pena apartarnos del Señor, Dios nos va a buscar como ese Padre amoroso, va a permitir situaciones dolorosas y disciplinas en nuestras vidas para que nosotros nos volvamos al Señor. Pero si ya sinceramente Él hace esto y hace lo otro y quiere que pero tú no entiendes, pues entonces sí, atente a las consecuencias. Pero Dios no. Aquí dice, cuando volvemos atrás voluntariamente después de haber conocido y experimentado la bondad y la misericordia del Señor, quedamos expuestos ya no a la ira de Dios, sino a su amor de Padre manifiesto en disciplina para nuestras vidas. Proverbio 3:12 dice, porque Jehová al que ama
castiga como el padre al hijo que quiere. Concluimos en esta noche diciendo: este es el día del Señor, nos ha enseñado por medio de su palabra que necesitamos. ¿Qué necesitamos para no apartarnos de sus caminos? Para no volver atrás de nuestra vida cristiana. Ahora está en tus manos la decisión. Está en cada uno de nosotros de permanecer firmes y constantes, creciendo día a día en los caminos del Señor. Le regalo 1 Corintios 15:58 que dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Juana, Lady Padilla, que está llegando a la transmisión, o que llegó hace rato a la transmisión, estaba compartiendo, por eso no les saludé. Gracias por estar ahí, que el Señor les bendiga. Gracias por ser parte de Familia Isesi. Aquí estamos concluyendo este tema que se llama cómo permanecer en el camino del Señor. 4 aspectos le di hoy. Hay muchos, pero hoy le enseñé 4. 1, necesito tener un corazón agradecido. ¿De dónde me sacó Dios? ¿Dónde estoy en sus caminos y para dónde voy? Para el cielo. Yo no puedo cambiar todas esas cosas porque Dios no me hizo un milagro, o porque alguien me agredió, o porque alguien me trató mal. No. Segundo, debo entender que en este camino, para permanecer en el Señor, voy a encontrar gente que me va a decepcionar. Más aquellos que te dicen: papá, Dios te bendiga, padre, hola, padre. Son terribles. Mejor no hablar, mejor es quedarnos callados. Con esas personas, pero bueno, para adelante. Tercero, necesitamos llegar a ser buen soldado de Jesucristo. El buen soldado, aquel que sufre penalidades, pero que ha tomado la decisión de no apartarse jamás de los caminos del Señor. Y cuarto, tienes que tener la sabiduría suficiente para entender que no vale la pena apartarte de los caminos del Señor. Hay gente que habla de Dios, que conoce a Dios, pero nunca se congregan, nunca van a la iglesia, porque paran todo el tiempo resolviendo sus problemas y sus situaciones, y siempre confían en las personas que los defraudan, que los decepcionan, que los ponen por la calle de la amargura y del dolor, y siempre Dios es el que paga los platos rotos. Se dejan de congregar, no se congregan esto. Siempre que saquen a Dios de sus vidas, no les va a ir bien. Por eso la Biblia dice que mejor les hubiese sido no haber conocido a Dios que conocerle y apartarse. Así que bendigo tu vida y oro por ti, Padre, que estás en gloria, en honra, en alabanza, en poder, en majestad. Gracias por este tiempo hermoso. Gracias por esta palabra. ¿Qué debo hacer para permanecer en el camino del Señor? Corazón agradecido. Entender que nos van a defraudar, nos van a decepcionar menos Dios. Que debo aprender a llegar a ser un buen soldado de Jesucristo. Un buen soldado de Jesucristo. Y tercero, ven para que salude, ven. Vamos a saludar. Y cuarto, debemos tener la sabiduría para entender que no vale la pena dejar al Señor. Padre, que estás en gloria, en honra, en alabanza, en poder y majestad. Gracias, porque hasta el día de hoy hemos podido permanecer gracias a tu amor, gracias a tu misericordia, gracias a tu bondad. Gracias, Dios, por ayudarme a permanecer. Ayuda a mis hermanos que están pasando momentos de dificultad, Señor. Momentos de dificultad. Que están pensando abandonar el barco, que están pensando abandonar los caminos del Señor. Señor, ayúdales a que ellos puedan escuchar esta palabra, o que a alguien se las pueda compartir. 1, corazón agradecido. 2, necesitamos entender que nos van a defraudar y que nos van a decepcionar. 3, necesito llegar a ser un buen soldado de Jesucristo. Y 4, debo entender que no vale la pena abandonar al Señor. Gracias por esta noche hermosa. Guarda a la pastora y a los hermanos que están ahí en la congregación vendiendo los plásticos. Y ayúdanos a nosotros a permanecer y a seguir adelante. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén y amén. Dios bendiga a Cindy Solórzano. Buenas noches, pastor. Bendiciones. Dios te bendiga, hija. Un saludo a Juana, a María Martínez, a nuestra hermana Lady Yasmín Padilla, a Lidia Padilla, a Zulay, a todos. Que el Señor los bendiga. Nos vemos mañana con un tema nuevo. Gloria al Señor. Mañana miércoles comenzamos un tema nuevo. Comparta esta palabra con otra persona. Y no se olvide que papi está aquí. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Nos vemos mañana. Va a saludar. Ven. Ven, va a saludar. Va a terminar. Ven. Ven.